Buenos días a todos, hermanos. Dios me los bendiga. El Señor sea bendiciendo cada una de sus vidas y sus familias. Qué bueno poder estar compartiendo nuevamente este tiempo donde podemos agradecer a Dios por su bondad, por su generoso amor, por la preciosa salvación en Cristo Jesús, que ya nos ha hecho partícipes y que somos parte de la familia de Dios, del rebaño del Señor. Estamos aquí gracias a su misericordia, a su fidelidad que hasta aquí ha permanecido. Entonces damos gracias a Dios, mis hermanos. Hoy domingo damos toda gloria, todo honor al Señor y vamos a compartir la palabra en una nueva historia bíblica, una nueva parábola que se titula La parábola de la levadura, para que lo coloque ahí en sus apuntes, en sus cuadernitos. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su manito y le hacemos llegar alguien, sí, levante su manito y nos señala si necesita una Biblia. ¿Todos tienen Biblia? Muy bien. Entonces apunta ahí en su cuaderno. Parábola de la levadura. Se encuentra y la vamos a estudiar del libro de Mateo, capítulo número 13, versículo número 33. Entonces acompáñenme allí. Libro de Mateo, capítulo número 13, versículo 33. Hace 2 domingos atrás estuvimos estudiando una parábola que va unida a esta, y es la parábola de la semilla de mostaza, que está 2 versículos atrás de lo que vamos a leer el día de hoy. Quiero, antes de que demos lectura a esta cita de hoy, recordar un poquito de la historia de la semilla de mostaza, de esta parábola, porque están relacionadas, y ya le voy a decir en cuanto a qué. La parábola de la semilla de mostaza nos mostró o nos enseñó que una semilla muy pequeñita crecía a niveles de grande proporción. Incluso el Señor en esta historia utiliza una pequeña exageración. ¿Se acuerdan que yo les conté que el Señor exagera un poquito y dice, esta pequeña semilla da un árbol tan grande? ¿Se acuerda? Que vienen las aves, están en sus ramas, hacen sus nidos y todas las aves están viviendo allí. ¿Recuerda un poquito de esa historia que hablamos? Entonces estudiábamos que las ramas, que los nidos y que las aves, todo esto tiene un significado. ¿Cuál es? Y quiero recordárselo para que entremos en el contexto de esta parábola. Dios es el que da el crecimiento. Amén. ¿Quién es el que da el crecimiento espiritual? Dios. Nosotros podemos tener muchas actividades, programas, eventos para damas, para mujeres, para parejas, pero el que da el crecimiento es el Señor. Si la iglesia hace bien el trabajo, está dedicada a la oración, a la búsqueda del Señor, al estudio de la palabra, a predicar el evangelio, a compartir y a evangelizar, Dios dará el crecimiento. Eso es la tarea del Señor, esa es la obra de Dios. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pero hay lugares donde el crecimiento ha sido exorbitante, ha sido muy grande. Y hay iglesias que son llamadas mega iglesias, ¿no? Donde van miles, incluso hay iglesias donde van millones de personas. Y han tenido un crecimiento de manera exagerada. Oiga, igual que en la parábola de la semilla de mostaza. Y estas iglesias han crecido tanto que el evangelio allí se ha distorsionado, el evangelio se ha adulterado, el evangelio ha cambiado su esencia, en donde ya no se predica la sana enseñanza que lleva a la gente al arrepentimiento y a la salvación de sus almas, sino que en estas iglesias que han crecido tanto y tanto, han venido aves, han venido a hacer sus nidos, y esas aves que hacen sus nidos representan a todos esos falsos profetas, a esos falsos maestros que vienen con otro tipo de mensaje de la prosperidad, mensajes de milagros sobrenaturales, aunque no desconocemos que Dios puede obrar por medio de milagros y de su poder, pero son iglesias donde ya se van al extremo, solo hablan de profecía, solo hablan de prosperidad, y es un daño que se le ha hecho a la iglesia y alrededor de la iglesia.
Alrededor de la iglesia están creciendo cosas que no están bien y esto está cogiendo mucho poder. Hay muchas iglesias que están alineadas en este tiempo de esta manera. Entonces, ¿por qué le cuento esto y tenemos que poner en contexto estas dos parábolas? Porque en la parábola de la semilla de mostaza vemos el daño y el ataque que la iglesia ha tenido alrededor o por fuera de la iglesia. Y en la semilla de que vamos a estudiar hoy, de la parábola de la levadura, es el daño que la iglesia está recibiendo no por parte externa, sino desde adentro. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Esa parábola que estudiamos de la semilla de mostaza nos ilustra el daño y todo lo que la iglesia alrededor de ella está viviendo. La parábola de la levadura nos va a mostrar todo el daño y todo lo errado y en lo que está fallando la iglesia. ¿Desde dónde, iglesia? Desde adentro. Diga conmigo, desde adentro de la iglesia. Levanten la mano los que somos la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado a cada uno de los puntos que vamos a estudiar para estar alerta de no ser una iglesia que esté cometiendo esta clase de cosas. Así que vamos a la lectura. Dice el versículo 33, en el nombre del Señor leemos su palabra. Otra parábola les dijo el Señor Jesús, es muy corto este versículo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez hacer pan? Dijo Carolina, yo vivo con un panadero. Mira, Carolina, y me imagino que ya tu esposo te enseñó a hacer tortas, cuánto de eso, ¿cierto? Pero es increíble que algo tan microscópico y tan pequeñito, hermanos, algo tan pequeñito, Gisela, como la levadura, que es algo muy poquito, haga crecer y transforme la masa, algo pequeñito. Es increíble que algo pequeñito pueda cambiar las vidas, para mal o para bien. Es increíble que a veces vemos a niños haciendo cosas malas porque siguen a otros, y a veces al que siguen es un niño bien chiquitico. Es increíble que el Señor necesita que tengamos una fe no muy grande, sino con la poca fe que tenemos el Señor puede hacer muchas cosas. Pero en cuanto a la levadura, es increíble que algo tan poquito haga crecer el pan. Para los que no han visto de pronto ese pan que usted compra de 5,000, ese pan de queso bien rico, grandote, ¿no? Cuando lo meten al horno es pequeñito. Es bien pequeñito, ¿no? Le pones la levadura y eso hace que el pan crezca, se transforma. De eso vamos a hablar, que el Señor comparó el reino de los cielos con la levadura. Pero primero quiero que escriba ahí en su cuaderno algo que tengo que aclarar para que esta enseñanza llegue a su punto. Escriba este título: La apostasía de la iglesia. La apostasía de la iglesia, escríbalo ahí en su cuaderno. La apostasía de la iglesia. Le voy a explicar, primero escuche, no se preocupe por copiar nada más, solamente escuche, le explico y usted ya puede tomar sus notas, ¿ok? Dice así, me escuche. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es? ¿Es renunciar o es abandonar o es negar de manera formal y pública una creencia que antes se tenía? Entonces, como ejemplo, ¿qué sería? Una persona que había dicho de pronto públicamente, o la gente ya sabía que era cristiano, pero que en algún momento de su vida renunció públicamente y personalmente a esa creencia. Se retira y ya no pertenece más a esa creencia, a esa religión o a esa fe. Eso es apostasía. ¿Entendieron? ¿Me hice entender? Les voy a volver a dictar despacio por si quieres copiar.
es renunciar o abandonar de una manera formal y pública alguna creencia. Es renunciar o abandonar de manera formal y pública alguna creencia que se profesaba o en lo que se creía. Es renunciar a eso en que se creía. ¿Cuántos cristianos han sido tentados a renunciar a hacerlo? A renunciar a seguir caminando con Jesús. Yo creo que todos hemos sido tentados a dejar de caminar con el Señor Jesús. A propósito, hoy estábamos hablando en el discipulado a las 8 de la mañana con los estudiantes. ¿Cómo se es un seguidor de Cristo? Porque había una pregunta en el material, decía, ¿qué tan buen seguidor de Cristo eres? ¿Eres un seguidor de Cristo regular? ¿Eres un seguidor de Cristo fiel? ¿O la verdad es que nunca lo has seguido? Y la otra pregunta decía, ¿y cómo se sigue a Jesús? Estudiamos 1 de Pedro capítulo 2, ¿verdad? Y dice que para esto fuisteis llamados, y por esto Cristo se crucificó y entregó su vida, para que sigamos su ejemplo y sigamos sus pisadas. Si no estoy mal, William, ¿cuál fue la nota? 1 de Pedro 2:21, creo. ¿Me buscas, John Carlos, por favor, y la colocamos ahí? Si no estoy mal. 1 de Pedro 2:21, colócala a ver si estamos ahí correcto con la cita. Mira, miramos. Sí, 2:21. Muy bien. Entonces, léalo conmigo cuando contemos. Cuando yo cuento hasta 3 y tú lees conmigo. 1, 2 y 3. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿yo cómo soy un seguidor de Jesús? Siguiendo su ejemplo y siguiendo sus pisadas. Eso hace un verdadero seguidor de Jesús. Sigue el ejemplo de su maestro y sigue las pisadas de su maestro. Pero para hacer eso, para hacer esa tarea, Michelle, y toda iglesia, tenemos que conocer a nuestro maestro. No hay otra forma que por medio de la palabra. No hay otra forma que por medio de tener una vida de oración, comunión y devoción con el Señor. Y yo lo voy conociendo. Y voy leyendo la Biblia y lo sigo conociendo más. Y sigo orando y mi relación con Él se hace más fuerte. Pero cuando no hacemos eso, podemos, y todos seremos tentados en algún momento, a renunciar a ser seguidores de Jesús. Todo creyente será tentado en algún momento a abandonar su fe, a renunciar a su creencia. Lastimosamente, muchos han caído en esa tentación y muchos han renunciado. ¿Podrás tú traer a tu pensamiento personas que conocías, que ya estaban dentro de la iglesia y tal vez servían, y tú decir, sí, pastor, conozco algunos, pastor, que tristemente ya asistían, ya se congregaban, incluso, pastor, conozco algunos que ya servían, pastor, pero renunciaron a la creencia, renunciaron a seguir a Jesús y se volvieron ¿a dónde? Se volvieron al mundo, se volvieron atrás. Cuando eso sucede, eso se llama apostasía. ¿Me hice entender así más claramente? Eso se llama apostasía. Entonces, hay otra palabra derivada de apostasía y es el ser apóstata. Entonces, si eso es a manera general la apostasía, ¿qué es un apóstata? Pues es el hombre o la mujer que era creyente, pero que ahora no lo es. Eso es una persona apóstata. ¿Eso está claro? Vamos a reforzar este punto, esta introducción, con dos citas bíblicas. John, ¿nos ayudas? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan,
capítulo número 2, versículo 19. Primera de Juan 2:19, en la pantalla está si quieres seguir la lectura de ahí, en tu Biblia también, si quieres puedes ir siguiendo. 2:19 voy a leer de la Reina Valera, dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, gente que estaba caminando con el Señor, gente que ya se congregaba, gente que ya le conocía, pero en algún momento, por alguna prueba, por alguna tentación, porque se dejó seducir del mundo, echó para atrás. Y dice aquí el apóstol Juan, eran de nosotros, pero salieron de nosotros, para demostrar que la verdad, pues nunca fueron de nosotros. ¿Ok? Otra cita ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice así aquí Pablo: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán, quiere decir, llegará el tiempo en donde no se les enseñará y la gente no escuchará una sana enseñanza, sino que teniendo comezón o teniendo necesidad o ganas de oír, se van a amontonar maestros conformes a sus propias concupiscencias. Eso es lo que hace la levadura, porque ya vamos a estudiar el simbolismo, lo que representa la levadura, ¿ok? Entonces coloca otro título ahí. Esto es introducción, todavía no vamos con ningún punto. Las tres medidas de harina representan a la iglesia. ¿Cuáles tres medidas de harina? Vuelve a colocar Mateo 13:33. Ahí es donde encuentras tú las tres medidas. Las tres medidas de harina, ¿a quién representan? A la iglesia. Mira lo que dice nuestra cita principal de Mateo 13:33. Lea conmigo, iglesia. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó ¿quién? Una mujer, y escondió ¿en qué? 3 medidas de harina hasta que todo fue levado. ¿Te das cuenta de dónde sacamos las 3 medidas de harina? ¿Representan a quiénes? A la iglesia. Muy bien. Otro título allí. Otra frase. Escribe: la levadura que tomó la mujer. Aquí estamos es como mirando los personajes o las cosas importantes que están en el versículo y mirando qué significa cada cosa. La levadura que tomó la mujer y la colocó en 3 medidas de harina. La levadura que tomó la mujer y la colocó en 3 medidas de harina, en las 3 medidas de harina, representan las falsas doctrinas. La levadura que tomó la mujer de ese versículo y la coloca en las 3 medidas de harina representan las falsas doctrinas que han entrado a la iglesia. ¿Qué fue lo que leímos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3? La gente tiene comezón, la gente tiene necesidad de oír la palabra, pero se han amontonado falsos maestros dando falsas enseñanzas. Esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas que se han introducido en las iglesias son
Se lo acabo de copiar. ¿Qué son? ¿Pero qué son? ¿Qué copiamos? ¿Qué acabo de copiar? Las falsas doctrinas. Eso es lo que representa que, hermana, dígalo. La levadura. La levadura. Anótese un punto, hermana, una estrellita. Esas falsas doctrinas que se han introducido a la iglesia son lo que representa esa levadura que la mujer echó en las 3 medidas de harina. ¿Quedó claro? Usted ya lo escribió, se lo voy a volver a leer. La levadura que la mujer tomó y que colocó en las 3 medidas de harina, ¿qué representa la harina? La iglesia. Bien concentrado conmigo. ¿Qué representa la harina, Michelle? La iglesia. Y la levadura que la mujer colocó, echó en las 3 medidas de harina, representan las falsas doctrinas. Eso representa la levadura. Las falsas doctrinas que se han introducido, qué tristeza, ¿no? Que se han introducido dentro de las mismas iglesias. ¿Conoce usted denominaciones o iglesias que dejaron entrar falsas doctrinas, que se dejaron contaminar de levadura? ¿Sí conoce? Yo conozco varias iglesias que se dejaron contaminar de esa levadura. ¿Ok? Otro título ahí abajito. ¿Qué representa la harina? Muy bien, anótate otro punto. Vas empatada con la hermana Lila. ¿Y qué representa la levadura? Anótese otro punto, Carolina. Muy bien, van empatadas. Las falsas doctrinas, ¿cierto, hermana? Muy bien. Me gusta que vayan copiando y juiciosos. Gracias, Osquitar. Dios lo bendiga. Escriba ahí. La levadura que afecta toda la harina, la levadura que afecta toda la harina. Esta mañana, bueno, ayer hicieron ¿sí comió arepitas esta mañana? Antes de ser arepas, eso era masa. Pero antes de ser la masa, era la harina. Porque con la harina se hace la masa. No le echamos levadura porque no necesitábamos pan, eran arepas. Pero con la harina, si vamos a hacer pan, con la harina se hace la masa, se echa la levadura y eso hace crecer. Se está escribiendo, ¿no? La levadura afecta toda la harina, ya copió eso, ¿cierto? Representa la levadura que afecta toda la harina o toda la masa, representa la apostasía de la iglesia. La levadura afectando toda la harina, con la que se hace la masa, representa ¿qué? La apostasía de la iglesia. Aquí vamos a leer una cita. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 2 al 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 2 al 4. Dice así. Vamos a leerlo desde el 1, ¿verdad? Mejor desde el 1. Segunda de Tesalonicenses 2, leamos desde el 1, hermanos. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, hermanos, ¿cuántos están esperando la venida? ¿Cuántos la estamos esperando? ¿Cuántos anhelamos reunirnos ya con el Señor? Ay, qué bendición será eso, ¿no? Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, o sea, no se confundan, ni por espíritu, ni por palabra, ni por falsas enseñanzas, ni por carreta que le echen, hermanos, ni por carta como si fuera nuestra, esa gente que dice, porque lo que yo te lo digo de parte de Dios. Tenga cuidado con eso, hermano, en el sentido de que el día del Señor se acerca, y entre más esté cerca la venida del Señor, más apostasía y más falsas enseñanzas y falsas doctrinas y falsos maestros y falsos profetas y falsos apóstoles se van a levantar. Eso se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque es una señal bíblica de que la venida del Señor está cerca. Podemos concluir que está realmente muy cerca la venida del Señor. Porque la falsa doctrina entró a muchas iglesias. ¿Y qué dice aquí ese versículo 2? Es donde la iglesia tiene que estar alerta. Que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que hay gente que ya, escuchando las falsas enseñanzas, cambió su manera de pensar, renunció a la verdadera fe, al verdadero camino, y está siguiendo falsas doctrinas. Se unió a la apostasía, esa persona se convirtió en un apóstata. Espero que esté siendo claro como el agua. Ahora sí vas a escribir punto número 1 en número normal, punto 1. Mientras pasa el de la mojarra, tomemos agua. Oiga, tiene buena propaganda el Señor, ¿eh? Que me da pena interrumpirlo, esperemos que pase. Gracias a Dios. Después de este comercial de la mojarra roja. Entonces, hermano, primer punto, la levadura y su simbolismo. Vamos a ver qué representa la levadura, el significado y todo lo que representa la levadura, todo lo que Jesús quiso explicar. Porque hay parábolas, hermanos, donde Jesús da la parábola y después da la explicación de la parábola. Aquí no. Aquí el Señor no da la explicación, entonces vamos a interpretarla con la misma palabra, ¿ok? ¿Preparados? La levadura y su simbolismo. O sea, para que me entiendas, Michelle, la levadura y su significado. ¿Qué representa la levadura? Le voy a dictar, ya le voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 le puede poner A, B, C, D, o le puede poner un asterisco, una rayita cada uno para que los identifique. Yo en mi cuaderno a cada puntico le puse un asterisco. El primero, vamos con el primero. Escriba, según la Biblia, ¿según quién? Listo, porque vamos a buscar a través de la Biblia todo lo que representa la levadura. ¿Ok? Según la Biblia, la levadura es un símbolo de falsas doctrinas. Según la palabra de Dios, vamos a buscarlo en diferentes libros, la levadura representa las falsas doctrinas. Ok, entonces vamos con la primera cita. Libro de los Gálatas, capítulo número 5, versículo 7 hasta el versículo 10. John, por favor, de la NTV. De la NTV. Gálatas, capítulo número 5, versículo del 7 al 10. Voy a leerlo en la pantalla porque mi versión es Reina Valera, quiero que lo leamos de la NTV. ¿Ok? Lea conmigo, hermano, para no sentir que yo estoy predicando acá solo, por favor. Leamos, usted y yo. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser, ¿qué? Libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de ¿qué? De levadura.
que impregna toda la masa, toda la harina. Confío en que el Señor los guardará de creer que falsas enseñanzas. Dios juzgará a quienes, a la persona que los está, Santo Dios Todopoderoso. Dios se encargará de juzgar a la persona, las personas que están confundiendo y engañando, sea quien fuere. Esos llamados nuevos pastores y profetas de la última ola, esos apóstoles que ya profetizan y sus cultos son llenos solamente de palabra profética, de adivinación, de evangelio de prosperidad y comodidad económica y etcétera, y etcétera, y etcétera. Tenemos que tener cuidado de esa levadura, de esas falsas enseñanzas. Cuidado, Dios se encargará de juzgar a cada uno de aquellos que están enseñando falsas doctrinas, sea el que sea. Porque podrá ser el superungido, el pastor que tiene la superiglesia, la mega iglesia, donde ya van más de 10,000, 20,000 personas, tiene su camioneta blindada, escoltas, su mansión, y a la vista de las personas dirán, el ungido de Dios, el que nos trae la revelación, el que cada vez que abre su boca, fuego sale, la unción. Pero sea quien sea, el Señor juzgará a todos aquellos que están hablando cosas que no son. Pero note usted algo, devuélvete al versículo 7, John, por favor. Yo voy a leer esto y quiero que usted piense un poquito, porque yo ya le expliqué que era apostasía y que era una persona apóstata. Entonces mire lo que dice acá. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿A quién se refiere? A personas que ¿qué? Pero mire donde dice, corrían. ¿En qué tiempo es? Pasado, Heidi. Ustedes, ¿qué pasó? Ustedes corrían la buena carrera. Y mire lo que les están preguntando. Oiga, ¿y quién les impidió seguir la verdad? ¿Qué pasó con ustedes? Creían en el Señor y se desviaron, o sea que se convirtieron en apóstatas. Versículo 8. ¿Seguro que no fue? Eso no fue de parte de Dios, porque Él es quien los llamó a ser ¿qué? ¿Quién nos llamó a ser libres? Vamos a Juan capítulo número 8, versículo 31 y 32. Un versículo muy conocido entre los cristianos. Juan capítulo 8, 31 y 32. Sí, déjalo ahí. Lea conmigo, iglesia, así es como la más conocida, muchos no sabemos hasta de memoria. Lea conmigo, iglesia, juntos, a ver, ¿listo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros ¿qué hacen? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente. Esta mañana, hermanos, William, Solange, los que estaban conmigo en clase, ¿y cómo soy un verdadero seguidor de Jesús? ¿Qué dice ahí? Dígalo, hermano, dígalo. Permaneciendo en su palabra, leyendo su palabra, amando su palabra, obedeciendo su palabra, meditando su palabra, practicando su palabra, compartiéndola. Amén. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos del Señor, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Diga conmigo, la palabra es la verdad. Y diga, y Cristo es la verdad. Quiere decir que si conozco la palabra y conozco a Jesús, conozco la verdad, seremos verdaderamente
mentes libres. Ahora unamos estos dos versículos que leímos en Gálatas y en Juan. Allí se le pregunta a alguien que abandonó la fe, a una persona que ahora es apóstata. ¿Pero qué pasó contigo si corrías la buena carrera? ¿Qué pasó contigo si ibas a la iglesia? Si ya servías, si ya eras luz en medio de las tinieblas, ¿qué pasó contigo? ¿En qué momento te renunciaste a tu fe? ¿En qué momento volviste al mundo? ¿Qué pasó? Te aseguro que eso no fue de parte de Dios, porque, ¿sabe? Muchos tienen la costumbre de echarle la culpa a Dios de las cosas que le pasan. Y tal vez en algún momento, no sé si de pronto nos pasó y pecamos en eso, decir, no entiendo a Dios, pero Dios injusto, y mire lo que me pasa, y mire por qué esta prueba, por qué me está pasando esto a mí, si yo he sido bueno, y Dios, ¿por qué me estará castigando? ¿Y por qué estoy viviendo esto? Yo no lo entiendo. Entonces la gente hasta se enfada con Dios, y pelea con Dios, y la forma de pelear con Dios es entonces dándole la espalda a Él, y entonces ya no me voy a congregar, y ya no voy a orar. ¿Para qué? ¿Para qué me sirvió tantos años congregándome? ¿Y para qué me sirvió estar orando y tanta oradera y tanto leer esa Biblia? Si mira al final lo que estoy pasando, hermano. Debería esa persona sentarse un poquito a hablar con el hermano Job. Que Job, siendo un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un día su vida es probada y pierde sus hijos, y pierde sus negocios, y pierde sus tierras, y pierde todo. Y su misma mujer le dice, ¿de qué te sirvió? Voy a parafrasear como para que entendamos. ¿De qué te sirvió caminar con Dios si mira lo que te está pasando? ¿De qué te sirve estar cada 8 días en la iglesia si mira lo que te está pasando? ¿De qué te sirve tanto estar orando si Dios no te escucha, no te está respondiendo? Y la mujer le dice, antes, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabes qué? Deja de ir a esa iglesia. Deja de leer la Biblia, te vas a volver loco. ¿Sí sabías que el que vuelve la Biblia se vuelve loco? ¿La lee? ¿Se enloquece? Deja de estar yendo allá que ese pastor te lave el cerebro, porque te están desenredando, te están sacando la plata. Deja de estar yendo por allá. Míreme a mí, que yo no voy a la iglesia y yo tomo, y yo voy a fiestas, y mire, mi vida es alegre, y mire, a mí me va hasta mejor. Entonces, si ya conocimos la verdad y la verdad ya nos hizo libres, por eso ella le decía, ¿tú qué corrías? No me digas que eso es por culpa de Dios. Eso es por culpa de que eras libre y ahora tú mismo estás divagando entre dos pensamientos. Estás empezando a dudar. Pero siéntese con Job. Y Job le dice, mire todo lo que yo perdí. 7 hijos hombres, 3 hijas mujeres. Perdí mis negocios. Perdí ganado, perdí camellos, perdí empleados, perdí absolutamente todo. Pero reconozco una cosa, dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Dios. Dios me dio, todo era de Él y ya no tengo nada, porque igual nada era mío. Sea para Dios toda la gloria, toda la honra para Él. Amén. Hermanos, el enemigo, tentaciones van a haber, nuestra propia carne, lucharemos con ella. Dios probará nuestros corazones a ver qué tan legítimos somos, a ver si verdaderamente somos esos buenos y verdaderos discípulos. Y allí es donde tendremos que estar atentos, firmes, centrados en la verdad, puestos los ojos en Jesús, para que nunca nos vaya a pasar esto. ¿Qué pasó que tú corrías conmigo? ¿Qué pasó que tú caminabas conmigo? Dirá el Señor Jesús. Y ya no te veo, ya no hablas conmigo, ya no tienes ese encuentro conmigo en oración, en la palabra, ya no me buscas, dejaste de ir a la iglesia, ya no me sirves, ya no predicas,
Ya no te puedo usar como un instrumento de bendición en mis manos para otros. Ya no puedes ser luz en medio de las tinieblas. Ya no puedes ser la sal de la tierra. Porque te has entregado a la apostasía y eres un apóstata. Renunciaste a tu fe. Amén. Entonces ese punto es, según la Biblia, la levadura es un simbolismo ¿de qué? De falsas doctrinas. Otro puntico ahí, son 7, entonces ya vamos con el segundo. La levadura es un símbolo del pecado en la iglesia. La levadura es un símbolo o representa el pecado ¿en dónde? El pecado en la iglesia. Oiga, ¿será que en la iglesia todavía hay pecado? Hermano, pues seguimos fallando, seguimos teniendo muchos errores, pero tenemos una tarea como hijos de Dios, santificarnos cada día más. Pero el pecado sigue dentro de la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo número 5. Y aquí sí vamos a leer bastante. Vamos a leer del 1 y vamos a estar leyendo hasta el versículo número 13. Nuevamente, John Carlos, por favor, de la NTV. 1 Corintios capítulo número 5, versos del 1 hasta el verso 13 de la NTV. Vamos a mirar que el pecado, aquí, lo que estamos estudiando, representa esa levadura. Entonces, la levadura representa el pecado que se ha metido ¿a dónde? A la iglesia. Leamos juntos. Dice el apóstol Pablo, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia, le está hablando a los creyentes. Imagínese esto. Llega un día el pastor Jason y dice, es el colmo. Estoy triste y me es difícil creer todo lo que me están contando acerca de la inmoralidad sexual que se ha metido dentro de la congregación. Es un llamado de atención fuerte, ¿verdad, iglesia? Algo que ni siquiera, imagínense cómo sería el pecado tan horroroso que dice algo que ni siquiera los paganos hacen, algo que ni siquiera los del mundo hacen, pero la iglesia se ha dejado contaminar de tanto pecado que a veces se esconden detrás de una fachada, Michelle, se esconden detrás de una fachada, hermanas, de una apariencia, de una vida virtuosa, pero en realidad es mentira. No son verdaderos cristianos, antes tienen una doble vida, una doble cara, una máscara. Ni siquiera los paganos hacen lo que en la iglesia estaban haciendo. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Era un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Sigamos. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Estaba bien molesto el apóstol Pablo, ¿verdad? A ese hombre deberían echarlo de la congregación. Aunque no estoy con ustedes, porque él no estaba ahí con ellos, él escribe una carta después de que le llegan las noticias, él no está ahí, aunque yo no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, dice Pablo, yo ya emití mi juicio sobre este hombre, ya tomé una decisión. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu. Él va a estar orando por ellos en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la decisión de Pablo? Ustedes deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo, este hombre, sea ¿qué? Sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten, que se sientan orgullosos sobre dicho asunto. Oiga, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de qué, hermanos? ¿De qué estamos hablando? De la levadura.
La levadura representa el pecado que se ha metido dentro de las iglesias. ¿No se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa, que la contamina? Deshágase de qué? De la vieja levadura, o sea, deshágase por completo del viejo hombre que tú eras, de la vieja mujer que eras antes de haber conocido a Cristo, antes de haber conocido la verdad que nos hizo libres. Eso ya quedó atrás, hermanos. Deshágase de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin qué. Claro, somos una nueva criatura, las cosas viejas quedaron atrás, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor perdonó nuestros pecados, nuestra tarea es vivir en santidad. Y recuerda algunos pasajes donde el Señor hacía milagros, y esta era una frase del Señor Jesús: hija mía, vete y no peques más. Eso es el llamado de Dios para todos nosotros. Hijo mío, tus pecados te son perdonados, ya no peques más. Amén. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, sin pecado, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores, o rinden culto a los ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esta. Pues obviamente, hermano, porque estamos en escuelas, en universidades, en empresas, donde tenemos que relacionarnos con personas que no sean cristianas. Y pues, si tuviéramos que cortar toda relación con toda persona no creyente, pues tendríamos que no vivir en este mundo. Pero mire el consejo de Pablo, sigue. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que dice o que afirma que es creyente y aún así se entrega al pecado sexual. O que dice que es creyente, pero lo que es un avaro. Dice que es cristiano, pero rinde culto a los ídolos, insulta, o es un borracho, o es un estafador. Ni siquiera coman con esa gente doble, falsa, hipócrita, que dicen que son cristianos, pero la verdad es que no lo son. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de ¿dónde? A los que son de la iglesia y están en ¿qué? En pecado. Dios juzgará a los de afuera, ¿verdad? Pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Oh, tremendo, ¿verdad? Dura palabra de exhortación al pecado que se ha introducido en las iglesias. Dura palabra de exhortación en iglesias cuyo pastor, por no perder a los músicos, por no perder a los diezmadores, a los que más ofrendan, entonces les alcahuetean y les permiten vivir en pecado porque, ay, no podemos lastimar a esta persona y que de pronto muy susceptible, ¿no? Porque ahora tenemos generación de cristal, así también tenemos cristianos de cristal, que no se les puede decir nada, ninguna corrección, ninguna guianza, porque ya dicen, ay, no, me voy de la iglesia porque el pastor, ¿cómo se le ocurre corregirme? Usted acaba de comprender lo que Pablo acaba de corregir en la iglesia de Corinto. Yo no les estoy hablando de los de afuera, de los que no son cristianos. Dios se encargará de ellos, pero estoy hablando de los mismos cristianos de adentro de la iglesia, que parecen que son cristianos, pero que verdad no lo son.
Y a los de afuera los juzgaré, pero a los de dentro de la iglesia hay que corregirlos. Y el pecado tiene que salir de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco fuimos sacudidos y remecidos, todo el grupo de liderazgo. Empezamos a ser atacados, nuestros hijos empezaron a enfermar, me accidenté, yo después se accidenta Marcela, y todas las familias con pruebas y con cosas, hermanos, cansancio, se enfermaban otros se desanimaban, y empieza el enemigo a empezar a orar porque quiere dañar la iglesia, quiere dañar el cuerpo de Cristo, quiere dañar a los que sirven. Quieren introducir desánimo, envidia, pleitos, contiendas, enemistades, grupismos, rosquitas, como cosas ahí. Y es donde uno dice, Dios mío, no podemos permitir que cosas así dañen lo que decía John David esta mañana, dañen la comunión del cuerpo de Cristo, dañen el vivir en comunión, en fraternidad y en amor. Y es donde tenemos a veces como pastores o como líderes, y nosotros también examinarnos y evaluarnos en qué estamos fallando mal como líderes, qué me ha hecho falta en darle ejemplo a los que estoy liderando para que todo marche bien. ¿Será que a mí me está faltando algo, Señor? Y es donde uno a veces tiene que apretar las tuerquitas, me estoy haciendo entender, como corregir, como apretar un poquito, como disciplinar un poquito más. Porque no podemos dejar entrar pequeñas cosas. Dice la palabra de Dios que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñas. Y cuando se empieza a alcahuetear el pecado, y no, pasémosla, pasemos esto, pasemos ese chisme, pasemos esa murmuración, cerremos los ojos, eso no está pasando nada. Iglesias donde hijos de pastores hacen y deshacen con las niñas de la iglesia, y una semana se cuadran con una, a los 15 días se cuadran con la otra, se han acostado de pronto con más de una niña en la iglesia. No, cuando hay en iglesias donde están engañando a la gente, las están extorsionando, robándole el dinero a las personas, pastores haciéndose millonarios a través del evangelio, mercaderes de la fe, y cuando se deja introducir todo ese pecado, el Señor llama la atención. La levadura representa el pecado que se ha metido dentro de las iglesias, y a veces tenemos que ser un poquito duros, hermanos, y corregir. Pastor, ¿aquí ha pasado eso? Eso pasa en todo lado, hermanos. ¿Y qué tiene uno que hacer? Ir a Dios, pedir guianza, dijo John David, pedir sabiduría, porque no es fácil, hermanos. No es fácil liderar. No es fácil guiar a otros hacia Jesús. Y en medio de ese trabajo tenemos que ser un poquito de maduros, tener un poquito de madurez. Cuando el pastor diga, vengan para acá, necesito que corrijas esto en tu vida, o no podemos contar con tu servicio. Necesito que te corrijas. Necesito primero que arregles esto en tu casa si quieres servir en la obra de Dios. La Biblia dice que el que no administra bien su hogar, ¿cómo podrá administrar las cosas del Señor? Necesitamos llamar las cosas por su nombre. A lo que es pecado, llamarlo pecado, decirle, eso no lo permite el Señor. Eso no lo permitimos en este lugar. No somos la mejor iglesia, no somos. Pero debemos procurar la iglesia que el Señor quiere que seamos. No permitir división, no permitir chisme, no permitir murmuración, hermano. Eso daña mucho el cuerpo de Cristo. Si tienes algo con tu hermano, que dice la iglesia, que dice la Biblia, ve a donde tu hermano y díselo. ¿Por qué tienen que estar murmurando y haciendo chismes? A veces hacen hasta grupos de WhatsApp para hablar mal de otras personas, hermano. Y el apóstol Pablo dice, hay que llamar a la iglesia, ponerlos a cuentas sobre el pecado que se está cometiendo y sacar el pecado de la iglesia. Amén. Duro, hermanos. Otro puntico. Si sé, si quiere, otro puntico, punto C. Dios mismo ordenó echar la primera sin H, ¿no? Echar. Dios mismo ordenó echar toda levadura de los hogares judíos
Dios mismo ordenó echar fuera toda levadura de los hogares judíos. Dios mismo ordenó echar fuera toda la levadura de los hogares judíos antes de celebrar la Pascua. Antes de celebrar la Pascua. Eso sí, si quieres, John Carlos de la Reina Valera. Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Éxodo 12:15. Dice así, hermanos: 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, algo con levadura, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. ¿Por qué tan rara esta palabra? Nadie puede comer algo que tenga levadura. ¿En qué momento se dicen estas palabras? El pueblo de Israel, póngame atención acá para seguir, que ya nos queda poco tiempo. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. ¿De dónde es sacado? De la esclavitud y de la idolatría. Son sacados de esa vida. Ahora van hacia la tierra prometida, dejando el pasado atrás, dejando esa idolatría de Egipto atrás y rumbo a una nueva vida. Por eso le dicen, ahora en esta nueva vida van a comer en esa festividad un pan sin levadura. Eso es un cuadro, un simbolismo, una representación de que están comiendo sin levadura, porque el pecado que traían de Egipto allá quedó. Ahora aquí ya no había levadura, si estamos hablando que la levadura representa el pecado, ¿ok? Otro puntico. A, B, C, D, sería el D, si está escribiendo letras. Jesucristo advirtió a sus discípulos, Jesucristo advirtió a sus discípulos que se guardaran de la levadura, que se guardaran de la levadura. De los fariseos y los saduceos. Coma. Voy a volver a repetir. Jesús advirtió a sus discípulos que se guardaran de la levadura, ¿de quiénes? De los fariseos y los saduceos, coma, que es la hipocresía y las tradiciones humanas. O sea, que esa hipocresía, esa levadura que habla el Señor Jesús, que tenían que cuidarse de estas personas, era la hipocresía y las tradiciones humanas. Usted recuerda, no sé, yo vengo, porque antes de ser cristiano era católico, apostólico y re malo era. Y había muchas tradiciones que seguíamos, ¿no? Muchas cosas que seguíamos haciendo por tradición, pero y creíamos que eso nos hacía ser aceptables delante de Dios. Entonces, que ir de pronto a misa al mes, o uno iba en el bus y se persignaba antes de salir de la casa. Eso ya no me acuerdo ni cuántas veces era, y acá, y acá, y acá, y eran como tradiciones y uno se sentía que con eso estaba, mejor dicho, súper protegido ya, etcétera, ¿no? Y muchas cosas, y todo se empezó a volver, era como tradiciones, y en Semana Santa todos salen con sus ramos a que le bendigan el ramo, y después se llevan esas hojas secas allá detrás de la puerta y la cuelgan, y entonces ya sienten que la casa está protegida, santificada. Y entonces en Semana Santa todos llevan en botellas el agua para que el cura les bendiga el agua, y se llevan el agua bendita para la casa. La cogen para remedios cuando les duele el estómago.
pero esa agua ya lleva un año ahí reposada, pero es agua bendita. Hermano, hay muchas cosas que empiezan a hacer es por tradiciones humanas y a la verdad que sacan la gente con cumplir esas tradiciones, pero mirando a la luz de la palabra, no tienen ni siquiera una verdadera relación con Dios, viven es una hipocresía. Entonces, vamos a ilustrarlo por medio de la Biblia. Mateo capítulo 16, del 5 al 12. John, de la PDT, por favor. La PDT. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 12. Mateo 16, 15, perdón, ¿qué dije? 16, 5 al 12. Sí, estoy bien, 5 al 12. Tranquilos, 5 al 12. 5 al 12. 5. Sí. Estoy emocionado. Mateo 16, 5 al 12. Vamos, hermanitos, ayúdenme, acompáñenme a leer, no me deje solo. No me gusta estar solo. Mira, este fin de semana mi esposita está enferma y no me acompañó. No me deje solo. Vamos a leer juntos. Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comenzaron a discutir el significado de esto y decían: tal vez él dijo esto porque no trajimos los panes, se nos olvidó traer los mojicones, se nos olvidó comprar la mogolla chicharrona que era la favorita del maestro y nos están regañando, ¿cierto? ¿Hace cuánto no me como una mogolla chicharrona, hermana? Ya ni hacen de eso. Se nos olvidaron traer los croissants y ahora es que los hacen rellenos de chocolate, con arequipe, con jamón, con queso. Ellos pensaban que se les había olvidado comprar esos panes. Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo: su fe es muy pequeña. ¿Por qué discuten entre ustedes por no tener pan? ¿Todavía no han entendido? ¿No se acuerdan de los 5 panes que se dieron a los 5,000 personas? ¿Tampoco se acuerdan de que ustedes llenaron varias canastas con lo que sobró? ¿O no se acuerdan de los 7 panes con los que se alimentaron 7,000 personas? ¿No recuerdan todas las canastas que llenaron con lo que sobró? Yo no estaba hablando de pan, ahora empieza a explicar. ¿De qué no estaba hablando el Señor? ¿Por qué no lo entienden? Lo que les estoy diciendo es que deben cuidarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que Jesús no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura que se usa para el pan, sino que se cuidaran de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Hasta cuál les dije? ¿Hasta ahí? Por fin entendieron. Él no les estaba diciendo que se cuidaran de la levadura con la que se hacía el pan, que se cuidaran de las falsas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Escriba este pensamiento ahí, ya en 5 minuticos nos vamos. Ojalá Dios quiera que estos 5 minuticos sean como el tiempo del Señor, que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Señor. Porque estoy viendo que ese reloj hoy me pasó muy rápido, faltan 5 para las 12, el año se va a acabar. Me voy corriendo para la casa que Marcela me va a regañar. Escriba esto: los fariseos hablaban y hablaban. ¿Qué hacían los fariseos? Hablaban y hablaban. Escríbalo así: los fariseos hablaban y hablaban sobre lo que la ley ordenaba. Los fariseos hablaban y hablaban, Giselle, sobre lo que la ley, o sea, la palabra de Dios ordenaba. Los fariseos hablaban y hablaban sobre lo que la ley ordenaba, pero ellos mismos no lo hacían. ¿Ustedes conocen gente así? Que predica pero no aplica, que manda pero ni él lo obedece. ¿Así eran quiénes? Los fariseos y los saduceos.
Vamos a poner un ejemplo porque la palabra hay un ejemplo ahí, John Carlos. Mateo 23, 3 y 4. Vamos rápido a ver si en 5 minuticos acabamos. Mateo 23, 3 y 4. ¿Cuántos tienen afán? Diga conmigo, como dijo Camilo Cifuentes. ¿Yo afán? No tengo. ¿Cierto que no tenemos afán, hermano? ¿Cierto que no? ¿Un poquito? Señor, ya me lo revelaste, Señor. Listo, 3 y 4 te dije, sí. Vamos, hermanos, conmigo. Así que todo lo que os digan que os guardaréis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué hacían los fariseos? Dicen y no hacen. 4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí mismo, John Carlos, ahora el versículo 13. Seleccioné algunos, escuchen. Mas, hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿cómo lo llama el Señor ahí? Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esos fariseos y saduceos eran terribles, hermano, terribles. 27 y 28, John Carlos, ahí mismo, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dígalo con ganas, porque sois semejantes a tumbas blanqueadas, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así eran los fariseos. Versículo 33, John Carlos. 33. Mira, ahora no les dice solamente hipócritas, yo les contesto esta mañana, ¿se acuerdan? No solamente, ahora ¿cómo les dice? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque ellos predicaban, pero no cumplían. Por eso el Señor dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Otro puntico. Jesucristo advirtió a sus discípulos, que se guardaran de la levadura de Herodes. Jesús advirtió a sus discípulos que se guardaran de la levadura ¿de quién? De Herodes, que representa la mundanidad. Que representa ¿qué? La mundanidad. Las enseñanzas falsas de los fariseos y de los saduceos representan la hipocresía. La doctrina de Herodes, que lo vamos a ver en un texto, representa la ¿qué? La mundanidad, la manera de vivir del mundo que un cristiano no debe seguir. Marcos 8:15. Marcos 8:15. Y después vamos a Marcos 6, 17 al 19. Marcos 8:15 y luego vamos a Marcos 6, 17 al 19. Vamos a la palabra, mis hermanos. Dice el versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de ¿quién? De Herodes. Vea la otra cita que nos va a explicar por qué el Señor Jesús está diciendo esto. Al oír esto Herodes, dijo, este Juan, están hablando aquí de Juan el Bautista, este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, ¿este será este? Porque les pongo en el contexto antes de seguir. Ya la gente estaba hablando de Jesús y muchos decían, ¿será que es Elías? ¿O será que este es Juan? Pero a Juan ya le habían quitado la cabeza. ¿De quién hablan acá? Entonces muchos pensaban que era Juan el Bautista, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan el Bautista y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodias. ¿Quién era Herodias? Diga conmigo, una mujer. ¿Y esa mujer quién era? Mujer de Felipe, su hermano, o sea, la cuñada.
¿Y qué pasó? Pues Herodes había tomado a su cuñada y la había tomado por mujer. O sea, un pecado terrible, ¿no? En Corinto un hombre se acuesta con su madrastra. Y aquí este hombre, aprovechándose de su poder político. ¿Qué otro personaje de la Biblia se aprovechó de su poder y sedujo a una mujer? David. Aquí pasó algo similar. Este hombre, aprovechando su poder político, se acuesta con su cuñada, sigue, porque Juan decía a Herodes de esta manera: no te es permitido tener a la mujer de tu hermano. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Al pecado le llamó por su nombre. No te es permitido acostarte con la mujer de tu hermano, eso es pecado. Él no se puso con pañitos de agua tibia, 19, pero Herodias, la mujer, le acechaba y deseaba matarle y no podía, pero todos sabemos que al final le trajeron la cabeza en una bandeja. Pero a pesar de eso, Juan el Bautista fue radical llamando al pecado lo que es pecado. Siguiente, faltan 12 y acabamos. La mujer introduciendo la levadura en la harina. La mujer, acuérdese que habla de una mujer en el versículo 33 de Mateo 13. La mujer introduciendo la levadura en la harina. La mujer introduciendo la levadura en la harina es una imagen. La mujer introduciendo la levadura en la harina, o sea, el pecado en la iglesia, es una imagen de Satanás, introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. La mujer introduciendo la levadura en la harina es una imagen de Satanás introduciendo falsas doctrinas dentro de la iglesia. Apocalipsis 2, 18 al 22. Y después Apocalipsis 17, del 1 al 2. Apocalipsis 2, del 18 al 22. Y luego Apocalipsis 17, del 1 al 2. Vamos con la primera cita. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué pasa? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Así el Señor está dando tiempo a muchos y les está diciendo: yo les estoy dando tiempo de que se arrepienta, pero es de aquellos que no se quieren arrepentir. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. 17, versículo 1 y 2. ¿Sí leímos todo? ¿Que era hasta el 22? 17 del 1 al 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Está usando a una mujer en femenino, ¿no? Porque estamos hablando de que la mujer que introdujo la levadura en la harina representa a Satanás cuando introduce falsas doctrinas en la iglesia. Aquí vemos también la imagen de una mujer que dice que es la gran ramera. Me perdí. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra serán embriagados con el vino de su fornicación. La gran ramera, ¿qué significa y a qué apunta? El ecumenismo.
el ecumenismo, de que ya todos quieren formar una sola religión, y en esa religión, bienvenidos los mormones, bienvenidos los testigos de Jehová, bienvenidos los adventistas, eso aquí no pasa nada, con tal de que amemos a Dios, Dios es bueno con todos y Dios aprueba todo. Eso significa la mujer que introduce levadura en la harina. Es una imagen de Satanás introduciendo falsas doctrinas en la iglesia. Último para irnos. La corrupción de la harina es una imagen, la corrupción de la harina es una imagen de la apostasía que está viviendo la iglesia. La corrupción, el pecado, la contaminación de la harina. ¿Quién es la harina, no? La iglesia. La corrupción, la contaminación, el pecado, la depravación de la harina es una imagen de la apostasía que está viviendo la iglesia y que anuncia la pronta manifestación del anticristo. Y que anuncia la pronta manifestación del anticristo. Todo esto apunta a que estamos en tiempos finales, cada vez que vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, hermanos. Segunda a los tesalonicenses, te vuelvo a dictar todo despacio. La corrupción de la harina es una imagen de la apostasía que está viviendo la iglesia y que anuncia la pronta manifestación del anticristo. La corrupción de la harina es una imagen de la apostasía que está viviendo la iglesia y que anuncia la pronta manifestación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Luego vamos a Primera de Timoteo, ya les digo, y después a Segunda de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Eso aquí es Biblia por todo lado, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, leamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Toda esta apostasía, hermano, que estamos viendo, no es otra cosa que la llegada del cumplimiento de muchas cosas, entre ellas la llegada del anticristo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, van a renunciar a su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, y cerramos la enseñanza. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 al 5. Pastor, gastó 2 micrófonos hoy, terrible. Leamos, hermanos. Bueno, lea conmigo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que van a parecer buenos, que van a parecer buenas iglesias, que van a parecer el ungido de Jehová, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Entonces recuerde que la corrupción, hermanos, la degradación del ser humano, tanto de pecado y tanta maldad en la tierra y tanta falsa enseñanza, no es otra cosa que la apostasía que anuncia la manifestación del anticristo, de la llegada del anticristo. Hermanos, si nos damos cuenta, ya para cerrar la enseñanza, la levadura tiene un significado que hay que ponerle mucha atención. Significa falsas enseñanzas, falsas doctrinas, significa el pecado que se ha introducido dentro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, como dice el Señor Jesús, a sus discípulos? Hijitos, cuídense de la levadura, cuídense del pecado, cuídense de las falsas enseñanzas. Y ustedes, todos nosotros, que ya caminamos en una fe, que creemos en el Señor, mantengámonos firmes hasta el final de nuestros días. Amén. Cierren sus ojitos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta enseñanza el día de hoy.